Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos y hoy es viernes 1 de octubre del año 2021. Esta fecha, 1 de octubre, va a ser recordado como la fecha donde el pueblo de México retoma para sí mismo el control de la energía eléctrica. Ese control había sido perdido en la época de los priistas y los panistas, sobre todo desde la época de Vicente Fox. Ya había comenzado desde Salinas, pero se acentuó mucho con Vicente Fox y muchísimo más con Calderón y con Peña Nieto. Ellos habían cedido el control eléctrico, de generación eléctrica, de distribución y de ganancias brutales al sector privado y sobre todo a empresas españolas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador manda la reforma constitucional para que las reglas del juego cambien y la Comisión Federal de Electricidad retome el papel rector del sector eléctrico por ser un sector estratégico para la nación. No solo eso, la reforma que manda el presidente también nos anuncia de entrada la nacionalización del litio, de esta arena, de esta sal que se usa para la fabricación de pilas eléctricas, de baterías eléctricas que van a ser usadas en décadas futuras. No solo eso, sino que además no va a permitir que ya haya más concesiones en este tipo de extracción de litio y en otras áreas de minerales que son estratégicos para la nación. Por eso digo que es un día muy especial para México, porque es retomar lo que era nuestro y que los prianistas habían regalado, vendido, concesionado a los extranjeros y en particular a los españoles. Hoy es una excelente noticia para el pueblo de México. Ya se enojaron la oposición, los señores de la oposición ya se enojaron y ya los panistas salieron a decir que ellos no van a apoyar el que el pueblo de México retome para sí el control de la energía eléctrica, la distribución y sobre todo los costos. Ya dijeron los panistas que no están de acuerdo y ya todas las empresas coludidas con esas empresas españolas, Televisa, TV Azteca y todos ya han comenzado una guerra contra el presidente López Obrador diciendo que la estatización está en marcha. Señores, la Comisión Federal de Electricidad era de México y debe de seguir siendo de México. ¿De dónde sacaron los priistas y sobre todo los panistas que era algo que debía venderse y que debía venderse a los extranjeros? ¿Quién mejor para explicar cómo viene la reforma que el presidente de la República y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que aquí lo salen en la mañanera para decirlo? Los invito a verlo. Muy buenos días, nos da mucho gusto estar en el estado de Morelos. Vamos a informar sobre la seguridad pública en el estado. Ese va a ser el primer tema. También se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, como es nuestro compromiso, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Tenemos que tener
control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular. Y esto significa el fortalecer a empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas que tienen como fin el lucro, y sobre todo las empresas extranjeras que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos, recibían subsidios, mientras las plantas de la Comisión Federal de Electricidad estaban subutilizadas. De manera deliberada querían que se arruinaran, que se convirtieran en chatarra, para que todo el mercado de la energía eléctrica fuera manejado por las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Miren lo que está sucediendo ahora en Europa por esa política. Nosotros tomamos la decisión desde que llegamos de revertir esa política en favor de minorías, de empresas, y poner por delante el interés general, el interés del pueblo, fortalecer la economía popular. Y por eso no hemos tenido problemas mayores. ¿Recuerdan ustedes cuando las heladas, que hubieron apagones, se quedó Texas sin luz? Nosotros restablecimos el servicio en una semana porque se mantiene como empresa pública la Comisión Federal de Electricidad, que controla todas las líneas de transmisión, lo que no sucede en Texas, en donde todas las líneas están privatizadas. No hay un sistema nacional, que fue lo que se construyó a lo largo de nuestra historia. No olvidar al general Cárdenas, que procuró que la industria eléctrica fuese como el petróleo de los mexicanos. No olvidar al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 hizo lo mismo y por eso se lograron electrificar todos los pueblos. Pero ellos no estaban pensando, ni se les ocurría el entregar empresas públicas o destruir empresas públicas en beneficio de particulares, de extranjeros, en contra de los intereses del pueblo y de la nación, porque eran presidentes patriotas. Con el neoliberalismo, pues se inició con una política de pillaje, de saqueo, y venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista y nos saqueaban, como en la época colonial. Todo eso ya se terminó y estamos procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada
reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad, porque se decide en esta iniciativa que la Comisión Federal de Electricidad va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia, que no había, porque apostaban a marginar, a destruir a la Comisión Federal de Electricidad. En esa misma iniciativa se establece de que para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación, es decir, el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación. Estos dos temas van en la iniciativa que se envió ayer a la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo una reforma constitucional. Este tema lo va a explicar el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y por último, para terminar con el programa de hoy, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, va a dar a conocer, porque fue el compromiso que hicimos con madres, con padres de los jóvenes de Ayotzinapa, va a dar a conocer una carta que envié al primer ministro de Israel para extraditar a una persona que está involucrada en estos hechos y que fue a refugiarse a Israel, y queremos la cooperación, el apoyo del gobierno de Israel, porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos, y estamos seguros que va a actuar de manera consecuente el gobierno de Israel. Esos son los temas para la conferencia de hoy. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí en Morelos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, al que apoyamos, al que respaldamos, porque no está solo Cuauhtémoc. Tienes la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo y doy la más cordial bienvenida al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Buenos días, con su permiso, señor presidente. El día de ayer, atendiendo sus instrucciones, fue presentada ya a la Cámara de los Diputados la iniciativa de decreto por la que se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y esta iniciativa consta de la reforma a los 3 artículos y 9 artículos transitorios. Fundamentalmente, como ya explicó el señor presidente, se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional, y que sea posible el que haya electricidad a mejor costo para todos los mexicanos, que todos podamos tener acceso a electricidad y a mejores precios. Entre los puntos a destacar, desde luego, está el desaparecer la figura que hasta hoy tenía la Comisión, o hasta que sea aprobada esta iniciativa, tenía la Comisión Federal de Electricidad. Ya ahora será un organismo con personalidad jurídica propia, un organismo del Estado. Desaparecen las filiales o subsidiarias anteriores de la Comisión Federal de Electricidad y queda un solo organismo que será el encargado de la generación, de la distribución, de la administración de la energía eléctrica que se produce. Se garantiza que cuando menos la Comisión Federal de Electricidad será la encargada de producir y despachar el 56% de la energía que se genera en el país, pudiendo el sector privado participar hasta en un 46%. ¿Cómo se fortalece además la Comisión Federal de Electricidad? Pues desaparecen los contratos que se llamaban o se conocen como de autoabastecimiento, que en realidad no eran asociados en la producción de energía eléctrica, sino eran clientes que resultaban beneficiados porque este tipo de productoras, pues entre otras cosas, no pagaban el porteo ni se prorrateaba para ellos el costo de la transmisión de la energía, que en algunos casos pues es igual, cuesta lo mismo la generación que la transmisión. A partir de ahora desaparecerán ya esas sociedades de autoconsumo, por lo tanto ya quienes resultaban beneficiados de este esquema, por ejemplo, grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, pues tendrán que adquirir la energía a la Comisión Federal de Electricidad. También desaparecen 2 organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar a los productores privados, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía. Lo que es el SENACE, que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, pasarán ya a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. También es parte de esta iniciativa el que los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, será el Estado el que intervendrá en la exploración y en la producción de estos minerales considerados como estratégicos. Las concesiones que hayan sido otorgadas para la explotación de otros minerales como el oro, la plata, el cobre, permanecen, nada más que ninguna de esas concesiones será utilizada para la explotación y la producción de litio. Hay 8 concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes siempre y cuando acrediten ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la Secretaría de Energía que han iniciado el proceso de exploración y que están en los términos previstos para empezar la producción. Hasta la fecha se tiene informes que solamente una de esas sociedades, de esos 8 concesionarios, reúne estas características, pero sin embargo, si logran acreditarlo, estas 8, pues estará vigente la concesión. Básicamente eso es lo que contiene la iniciativa que fue presentada el día de ayer, que reitero es la reforma a 3 artículos de la Constitución, 25, 27 y 28, y se garantiza con ello la seguridad
energética del país y que todos los mexicanos podremos tener acceso a una tarifa eléctrica justa. Ya no estaremos sujetos como hasta hoy a que los intereses privados sean los que fijen las tarifas, los que despachen la energía y los que utilicen sin ningún costo para ellos toda la red eléctrica nacional que fue construida durante muchos años por el Estado mexicano y que debía de ser administrada por la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la mal llamada reforma energética le quitó esa facultad a la Comisión Federal de Electricidad, que a partir de ahora pues recupera esa función y será nuevamente la encargada de administrar la red de transmisión eléctrica. Pues básicamente eso es lo que contiene la iniciativa, señor presidente.